Buenas noches. El alcalde de Zaragoza ha iniciado ya los contactos con los bancos para conseguir aumentar el parque de viviendas sociales con los pisos vacíos de la Sareb y de las entidades financieras. Lo analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además de la necesidad de la financiación de la Universidad de Zaragoza. Lo último que han anunciado es que se necesitan 3 millones de euros para el mantenimiento de sus instalaciones en los próximos 2 años. Vamos a analizar estas cuestiones hoy en mesa de redacción con nuestros invitados: Isabel Lecina, directora de Fundación Basilio Paraíso. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, María. Muchas gracias. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Rodrigo Gómez, portavoz territorial de Ciudadanos. Buenas noches, bienvenido a mesa de redacción. Hola, buenas noches, muchas gracias. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, el comienzo de las reuniones en el Ayuntamiento de Zaragoza con los bancos. El alcalde de Zaragoza se reunió ayer con el presidente de Ibercaja, con Amado Franco, para hablar precisamente de los desahucios. Después de la reunión, ambos dijeron que había sido una reunión positiva y Amado Franco dijo que, que estaban dispuestos a facilitar esas viviendas o ver de qué manera se podía hacer, facilitar que esas viviendas vacías que tenía Ibercaja las gestione el consistorio de Zaragoza para con unos alquileres sociales para las personas con problemas económicos que están en trámites de desahucio. Bueno, ¿cómo os parece, qué os parecen los resultados de estas primeras reuniones del Ayuntamiento con la banca? Isabel. Bueno, pues yo creo que estaba en el puesto número 1 de su candidatura, ¿no?, y de su programa electoral para Zaragoza en Común, el tema de atender el tema de los desahucios con prioridad, y las primeras salidas fuera del consistorio del alcalde ha sido pues para entrevistarse con los jueces, con las entidades financieras, y empezar a trabajar en esa línea del programa electoral, que efectivamente supone una situación de emergencia social que hay que ver cómo se organiza y cómo se puede aliviar el sufrimiento de tantas personas que en los últimos años y probablemente en los siguientes también van a estar en una situación muy complicada, ¿no? A mí me gustan los gestos que este alcalde está haciendo, ¿no? Ya me gustó cuando decidió visitar las sedes corporativas y saludar a los empleados. Me pareció que fue un detalle, ¿no? Y el hecho de que él haya tomado la iniciativa de salir fuera y abrirse al diálogo, visitando él a las diferentes instituciones en esta primera ronda
que ya marca un estilo diferente, ¿no? Más cercano y más abierto a lo que yo creo que ellos están o lanzaban en su propuesta de gobierno, ¿no? Que era solucionar problemas reales de los ciudadanos con un calendario y con una actuación. El tema de la vivienda no va a ser un tema fácil porque hay un marco legal que habrá que hacer valer y esto no se va a poder solventar de un día para otro y desde luego no desde la corporación municipal, pero sí es verdad que hay voluntades y a veces es que los acuerdos llegan más por las voluntades que por cambiar las leyes, ¿no? En la medida en que todas las partes que están afectadas o implicadas en este proceso aporten buena voluntad, aporten sentido común y ganas de trabajar por conseguir objetivos, pues a lo mejor pueden conseguir cosas interesantes. Benito, ¿crees que se pueden conseguir esas cosas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el alcalde de la ciudad, en su discurso de investidura, lo marcó claramente y dijo una frase que la entrecomilló toda la prensa. Dice: estoy a favor de la defensa de los derechos humanos. Y yo creo que decir eso y cuando empleó derechos humanos frente, y además lo dijo también literalmente, frente a los intereses mezquinos de los que se están enriqueciendo injustamente, frente a los que están acumulando la riqueza, pues fue una foto que yo creo que al final la foto que nos hizo de la ciudad, aunque no le gustó a algún grupo, fue una foto a la que quería hacer frente, y esa foto lo hemos comentado muchas veces en esta mesa. Un poco lo decía Isabel, dice: hay 34.000 hogares en nuestra ciudad que están soportando la pobreza energética, por lo tanto es una prioridad de la nueva corporación. Si hubiera estado hoy Pilar, nos estaría hablando del 27% de la pobreza infantil que realmente tiene nuestra ciudad, o los problemas de movilidad que hay, más de 21.000 hogares también sin ascensor, de personas mayores, etc. Por lo tanto, y dijo otra cosa muy importante. Dijo: tenemos 500 desahucios en este primer trimestre y por tanto tenemos que acometer. Y acometer, dijo, la primera tarea fundamental es elaborar un plan de emergencia social, que es lo que decía Isabel. Y para eso la idea es trabajar sobre la base de tener 5.000 viviendas a disposición de los usuarios. A mí me parece un buen reto, y además diciendo dónde están esas viviendas. Están en el banco malo, están en las entidades financieras, e incluso llegó a apostar también por la política de buena gente, de buena fe, que pusiera a disposición también
ese tema de la vivienda. Con otro elemento importante, dijo, aunque el presupuesto esté aprobado, nosotros elevaremos a un 2% del 1 al 2% en políticas sociales. Por lo tanto, un gran salto. Y luego, fíjate, no solamente ha visto el Ibercaja, también se ha sentado con la justicia de Aragón. Y lo ha hecho con una base importante también. Ha dicho, queremos conocer de primera mano el estado de las quejas que le transmite el ciudadano a la justicia de Aragón para ver si realmente podemos colaborar en la solución de estos problemas, ¿no? Y otra vez salió el tema de la vivienda, etc. Y con Ibercaja, pues bueno, yo sé que ya la plataforma tenía un acuerdo con Ibercaja en estos temas, pues yo me quedo con la frase que decía el presidente de Ibercaja, que ha sido muy amena y que nos vamos a poner a disposición de la corporación para que realmente en esta ciudad prime las personas por encima de los intereses especulativos. Creo que por lo menos el alcalde en esta primera semana está cumpliendo con su prioridad, que ha sido el plan de emergencias. Ha encontrado buena disposición en la banca. Sí, yo creo que en general la banca está dispuesta a llegar a acuerdos, porque por supuesto la banca no quiere quedarse con ese parque inmobiliario que no le sirve para nada, que lo único que le supone es un gasto, y realmente creo que ha sido una buena labor la del alcalde, y que reconocérselo era una de sus prioridades y de sus puntos fuertes de su programa, y lo está cumpliendo. Y la labor que puede hacer el alcalde, que no es menor, es esa la que está haciendo, digamos, de mediación y de hablar con las entidades, porque su competencia, como decía Pilar, a nivel legislativo es muy limitada. Luego también están los jueces que dictan sus resoluciones y hay que cumplirlas, y no se puede hacer otra cosa más que cumplir las resoluciones de los jueces. Entonces, el alcalde, dentro de su papel, pues es lo que está haciendo, que creo que puede llegar a dar sus frutos, y que todos creemos y pensamos que de verdad es una emergencia lo que hay que hacer, y paliar los efectos negativos de la crisis a todas esas familias que lo están pasando mal, y que hay que ayudarles, ¿no? Y que entre todos, pues, ponernos de acuerdo, llegar a un consenso, y entre la banca, que como digo no quiere tener o no le sirve para nada tener esos inmuebles ahí parados, y el resto de agentes
sociedad que la gente que lo está pasando mal se vea favorecida. Sí, pero ha puesto un acento el alcalde, ha puesto otro acento. No solamente queremos compartir para tener el parque de viviendas. Ha dicho también, queremos paralizar los desahucios. Que este mes, por ejemplo, este mes van a ser 15. Tenemos que paralizarlos. Tenemos que buscar. Yo no creo, Benito, que el tema sea paralizar los desahucios. Tenemos que buscar moratorias. Tenemos que buscar moratorias legales, lógicamente, pero tenemos que buscar moratorias, claro, tenemos que buscar fórmulas. Bueno, pero aquí lo que hemos debatido otras veces es que no puede estar un hipotecado para siempre porque le ha ido mal en pero el son dos trabajo, cuestiones. Una es la cuestión legal, que es la que es, nos guste o no nos guste, y que la potestad de cambiar esas normas legales no corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza. Habrá que influir, habrá que trabajar ante el Gobierno central en la próxima legislatura, de la forma que sea, y yo creo que los partidos políticos encontrarán el camino para hacer que eso pueda ser posible, ¿no? Y darnos una legislación más moderna y más acorde con los nuevos tiempos. Y luego está la parte que sí que le corresponde al Ayuntamiento, es decir, ante una situación en la que varios o muchos conciudadanos, personas que viven en Zaragoza, están en una situación en la que han perdido su vivienda, yo creo que el Ayuntamiento tiene entre sus prioridades, así lo expresó él, además es que creo que forma parte de las funciones que un Ayuntamiento tiene que cumplir, ¿no? Es buscar solución para que ese derecho constitucional que tiene todos los españoles de tener un acceso digno a una vivienda se cumpla y no se queden en la calle en situaciones precarias o familias desnombradas. Lo único que he dicho ha sido que compartiendo ese criterio que tú estás diciendo, él apostaba por el parque de las 5.000. Sí, bueno, él apostaba por buscar tender puentes, que incluso el propio Ayuntamiento se podía convertirse en gestor, claro. Y añadía la posibilidad también de que con nuestra intervención podamos paralizar desahucios para que las partes puedan tener unas políticas de acuerdo al respecto. Sí, en eso estoy de acuerdo que hay que, pero los desahucios hay que mirarlos uno por uno y el caso a caso, ¿no? Porque hay que ver qué tipo de desahucios son, si de verdad son de vivienda habitual o no son de desahucios de vivienda habitual, si son desahucios de alquileres, porque también, claro, igual es una persona que una persona, el propietario de la vivienda es un jubilado que recibe la pensión es muy pequeña y lo único que percibe es por ese
ese alquiler y que les sirve para complementar su pensión. Entonces también es injusto que no se le pueda desahuciar. Entonces yo creo que hay que estudiar caso por caso en los desahucios. Y para eso es la labor del ayuntamiento. Para eso yo veo bien que el ayuntamiento entre ahí y valore desahucio por desahucio, caso por caso, y diga, pues en este sí que se puede hacer, en este no se puede hacer, y creo que esa es la labor que debe hacer el ayuntamiento y que me parece bien. Pero también decir no que se paralicen todos los desahucios, pues no tiene sentido. Habrá que ver caso por caso y estudiar el caso concreto. Bueno, si os parece, cambiamos de tema, dejamos el ayuntamiento, hablamos ahora de la universidad y de sus necesidades financieras. Ha presupuestado la institución académica para los 2 próximos años una necesidad de 3 millones de euros para el mantenimiento de sus instalaciones. No solo eso, el rector decía esta semana que reconoce que tiene una alta morosidad, que es debido a la falta de acuerdo por la financiación con la DGA. Bueno, ¿qué os parece esta situación financiera de la universidad y cómo se pueden encontrar soluciones para ella? Benito. Yo lo primero es decir, aquí hemos debatido alguna vez ya, es que cuando lo está planteando el rector es porque es una necesidad imperiosa, ¿no? Y por tanto alguien debería hacer autocrítica de cuál ha sido su comportamiento con la universidad. Y la autocrítica la tendría que hacer el gobierno de la presidenta Rudy, es decir, que ha sido una demanda permanente que desde la propia universidad se le ha exigido a todos los niveles. No es que salga la noticia hoy, sino de manera permanente. Yo creo que la política de educación en general de la comunidad autónoma, en general, ha estado al frente de una consejera que afortunadamente se ha ido ya y parece que todo el mundo respira tranquilo, es decir, va a respirar todo el mundo tranquilo. Pero esta demanda yo creo que hay que atenderla. Esta demanda hay que atenderla porque si queremos realmente que los estudiantes estén en unas condiciones mínimas, Hace 4 días no podemos leer el periódico y diciendo que el edificio de filosofía se ha derrumbado y no pasa absolutamente nada. No, es que todo necesita de verdad que realmente haya unas labores mínimas. Pero fíjate que solamente estamos hablando del centro, pero es que luego está la otra política educativa que también es donde está verdaderamente el problema, ¿no? Es decir, el compromiso del gobierno de Aragón con la
universidad tiene que ser fidedigno de manera permanente, conociendo sus necesidades, porque es que ahí está el futuro de nuestro territorio y el futuro de nuestro país. Isabel. Bueno, yo creo que este tema es complejo. Primero, destacar que este país se da leyes a sí mismo y luego no las cumple, ¿no? Esta ley de morosidad, ¿no?, que se aprobó y que nadie cumplimos. No lo cumplen las administraciones, no lo cumple la universidad, no lo cumplen los particulares, nadie cumple la ley, pero finalmente siempre hay unos perjudicados que son esos pequeños empresarios, porque además yo estoy seguro que la factura de la luz la universidad la pagará a la compañía eléctrica a la que le suministre, pero a quien está dejando de pagar o retrasando los pagos, no dejando de pagar, porque pagará, la universidad pagará, pero retrasando los pagos de una forma que perjudica es a los pequeños empresarios que están suministrando pequeños bienes y servicios a la universidad, el papel, el tóner, no sé qué, los suministros, ¿no? Estos son los que primero están sufriendo las consecuencias de la situación financiera de la universidad. Primer asunto. Este me preocupa, es decir, esto es una práctica que debería quedar totalmente abolida, culturalmente deberíamos replanteárnosla, porque es que creo que genera un perjuicio al conjunto de la sociedad tremendo. Cuando uno asume unos compromisos, los asume y los asume en los plazos que determina. Si no, genera un perjuicio tremendo. Después, con respecto a la financiación de la universidad, yo creo que efectivamente el debate con respecto a qué tipo de enseñanza necesita este país y cómo debe financiarse esa enseñanza está todavía sin cerrar. Las universidades dependen de las comunidades autónomas, la Universidad de Zaragoza depende de los presupuestos de la comunidad autónoma y de los acuerdos de financiación a los que llegue con ella. Y esto significa que en función del partido político y de la coyuntura, pues esto va a verse trastocado como así hemos visto, es decir, la universidad había llegado a un acuerdo con el ejecutivo anterior, cambia el ejecutivo, es cierto que en una situación de restricción de gasto máxima, la universidad hace una proyección de gastos de acuerdo con el presupuesto apalabrado con el anterior ejecutivo, y cuando llega este ejecutivo resulta que se desdice de lo anterior, ajusta el presupuesto y deja en paños menores a la universidad con gasto comprometido y sin financiación para poderlo acometer. Esto es así y esto hay que solucionarlo, y efectivamente esto no es legítimo. Es decir, en el conjunto de las relaciones, y lo dice también el rector, lo dice, bueno, si nosotros tenemos un acuerdo, ese acuerdo vincula a quien lo firma y a quienes después recogen el testigo para seguir gobernando. No puede ser que se firme un acuerdo, sea el que sea, y 2 meses después, porque sean otros los que entran, ese acuerdo
sea papel mojado y nosotros nos hayamos comprometido a ejecutar gasto de acuerdo con ese acuerdo y luego el acuerdo cambie. Esto no puede ser. Primero. Y segundo, que también me parece, tercero, que también me parece muy importante, la morosidad como estigma y lacra social, el tema de los bandeos políticos y lo que significa eso para la gestión de las entidades que dependen de los recursos públicos. Y en tercer lugar, yo creo que la universidad, que es imprescindible, que es necesaria, que es un elemento vertebrador, que es un elemento de innovación, de desarrollo, de progreso, todo, estoy totalmente de acuerdo con todo eso. Es cierto que la universidad, el conjunto de las administraciones públicas y de forma muy particular la universidad necesita hacer una verdadera reflexión de cuál es su estructura y de qué debe hacer para también situarse en el siglo XXI. Me da la impresión de que en el sector privado, y tú seguramente sabrás bien, porque también vienes del sector privado y conoces bien, ¿no? El ajuste se ha tenido que hacer sí o sí, no ha quedado más remedio, pero en el sector público parece como si nada hubiera ocurrido. No, sí. Ahora acabáis no me estoy refiriendo a los ajustes. No confundamos. Es decir, una cosa es la restricción de gasto que todo el mundo ha tenido que hacer y otra cosa es un planteamiento estratégico de hacia dónde vamos como entidad, como Universidad de Zaragoza. Yo no lo veo, es decir, a lo mejor lo han hecho y no lo han explicado. Yo desde luego no lo conozco y no creo que lo hayan explicitado suficientemente bien. Creo que ellos se lanzaron a hacer inversiones, yo no digo que no sean necesarias, pero a lo mejor no eran las que deberían haber hecho en ese momento, justo en ese momento en el que se lo plantearon, y ahora están pagando las consecuencias de unas inversiones y de unos acuerdos que no se cumplieron. Pero yo echo de menos, de verdad, en la Universidad de Zaragoza, un planteamiento futuro, un planteamiento autocrítico, porque no podemos seguir haciendo de todo, tenemos que buscar especialización y tenemos que buscar excelencia. Rodrigo. Yo estoy de acuerdo con Luis en que es una necesidad imperiosa dotar de la suficiente financiación a la universidad si queremos de verdad que este país crezca y que Aragón crezca. La única medida es dotar de suficiente financiación a la educación. El crecimiento económico pasa por la educación. Los países se diferencian en su economía a los que tienen una educación mayor y mejor que los que no la tienen. Entonces, si de verdad queremos crecer, tenemos que crecer invirtiendo en educación y por lo tanto habrá que dotar a la Universidad de Zaragoza de la financiación suficiente. También estoy de acuerdo con Pilar, creo que no podemos hacer
mujeres estar al albur de cambio de gobierno, ¿no? Ya no solo en la financiación, sino también en las leyes, ¿no? Ahora vemos que si hay una ley que si se va a aprobar, que si no, que si se va a aplicar, no podemos estar así. Aquí se tiene que haber una ley para la educación que tiene que ser para una generación vista. No podemos estar a 4 años vista o incluso a menos años vista. Ahora vemos que hay una que no se sabe si va a entrar, no va a entrar, si hacemos unos libros, esto no es serio para un país que realmente quiere crecer y quiere ir adelante. Como digo, la diferencia entre los países que crecen y los que no crecen se basa única y exclusivamente en la educación. Tenemos países con muy pocos recursos materiales, como puede ser Holanda, que crece y que progresa. ¿Por qué? Porque se diferencia con el resto de los países en educación. Y otros, como vemos, con unos recursos extraordinarios, como puede ser Venezuela, que ¿por qué no crece? Porque su educación no está al nivel del resto de los países, aparte de problemas institucionales de esos países, ¿no? La diferencia entre el crecimiento de unos países está en la educación. Entonces hay que invertir y hay que no estar ahora un cambio con una legislación, a los 4 años otra. No, tenemos que hacer un pacto nacional, que es lo que propone Ciudadanos, que nos juntemos todos, que abordemos el tema de la educación y que digamos, no, esto no se va a cambiar, este modelo, durante una generación vista. No podemos estar, ahora cambio, ahora vuelvo a cambiar, según entro y ya aún no he entrado y ya anuncio que lo voy a cambiar. Y bueno, igual tal vez, decía Pilar, la Universidad de Zaragoza, en eso se tendría que haber reorganizado y reestructurado y adaptado igual a los nuevos tiempos, y tal vez no lo ha hecho, pero eso no quita, como he dicho desde el principio, que no se le tenga que dotar de la financiación suficiente. Hablaba Rodrigo de la LOMCE y de esa paralización que se ha anunciado para Aragón, Benito. Sí, la verdad es que eso el otro día lo comentamos. El tema de la LOMCE al final es una decisión de los cuatro partidos que posiblemente van a gobernar esta comunidad autónoma. El otro día comentábamos que ya empieza el periodo de matrículas, por tanto va a ser un verdadero problema. Y los libros están editados. Me da la sensación que el contribuyente vamos a ser los que vamos a pagar las editoriales. Y luego también, cuando antes decía lo de la autocrítica de la consejera de Educación, lo decía también por los comunicados
comunicados que está mandando a los colegios con respecto a la 11 y con respecto a todo lo que está ocurriendo. Y sobre todo el comportamiento que van a tener los profesores con los estudiantes en estos momentos, porque no saben qué va a hacer, si repiten, si no repiten, si se incorporan, si no se incorporan, y por lo tanto es verdad que tiene que marcar una premura en el tiempo esto para que haya solidez. Decía el compañero que hace falta un pacto por la educación, es que hacen falta tantos acuerdos, tantas cosas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una petición expresa, y es que el rector de la universidad le ha dicho a Educación que le faltan 3.000 millones para hacer frente. De momento son 3 millones. 3 millones. Ya, para hacer frente a unas penurias que realmente tenemos en estos momentos. Y lo que no puede hacer ningún gobernante es tener ese déficit y dejárselo al que viene para después. Porque indirectamente ya esta es una proclama del rector para decir, bueno, es que esto se me hace necesario y van a ser una de las primeras medidas que va a tener que acometer el próximo gobierno, que ojalá tengamos investido próximamente. Bueno, nos queda poquito tiempo, sí que me gustaría que dijéramos unas pequeñas ideas sobre otra cuestión. Grecia, el primer ministro Tsipras ya ha propuesto un nuevo documento a sus acreedores de la Unión Europea, que parece que tiene mejor aceptación que los anteriores, y previsiblemente habrá un acuerdo al respecto esta semana. ¿Qué os parece? ¿Creéis que se va a llegar a un acuerdo? ¿Cómo habéis visto este proceso y finalmente estas propuestas de Tsipras, Isabel? Bueno, pues el proceso se ha alargado porque al gobierno griego le interesaba, era su propuesta de gobierno, renegociar, hacer una quita de la deuda, etcétera, etcétera. Parece que sí que va a haber un pequeño ajuste de la deuda, un porcentaje muy pequeño, pero sí va a haber un pequeño ajuste, y ellos finalmente han tenido también que claudicar y pasar por el aro y aceptar algunas de las propuestas de reformas que son muy duras para el pueblo griego, y que es una vuelta de tuerca más después de muchos años en los que han estado recortando, pero también hay que recordar la situación de partida de Grecia, es decir, Grecia durante muchos años estuvo viviendo, está así muy por encima de sus posibilidades, utilizando el dinero público de una forma absolutamente, no sé, era como una especie de nirvana, de un éxtasis tremendo, ¿no? Con pensiones que no son justificadas
bonificaban con salarios, con salarios de funcionarios públicos, es decir, una cosa tremenda, ¿no? Y ahora están pagando las consecuencias. El acuerdo yo creo que llegará, yo creo que hay que ser optimistas, yo creo que el que Grecia saliera del euro era tremendo para el conjunto y una puerta para cosas que no podemos ni imaginarnos que podrían venir detrás y que todos van a hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo al final. Rodrigo, una idea rápida. Sí, yo también estoy de acuerdo que al final se llegará a un acuerdo porque es beneficioso para todos. No sabemos qué pasaría si Grecia saliese del euro. No, creo que no sería bueno para nadie. Los primeros los que lo padecerían serían los propios griegos, pero creo que el resto de los europeos y sobre todo los países del sur lo sufriríamos bastante, pero bueno, ya se ha visto que lo que no se puede proponer y hay que proclamar medidas populistas que quedan muy bien de cara a la galería para ganar unas elecciones, pero que luego realmente no se pueden llevar a la práctica. Brevemente, Benito, y terminamos. Yo me quedo con lo que dice el comité de expertos y diciendo de lo que dicen mis compañeros. El comité de expertos dice que la deuda de Grecia es completamente ilegal, que es ilegítima y que además es odiosa. Y lo que le está haciendo el Fondo Monetario Internacional, lo que le está haciendo el Banco Central Europeo con el pueblo griego, cuando menos es malvado. Digo malvado porque las propuestas que han planteado, que en estos momentos se habla de jubilación a los 67, se habla del tema del IVA, elementos que realmente se han estado ahí. Y luego termino con una frase, porque el objetivo de estos gurús del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, su único objetivo ha sido trasladar la deuda privada al sector público. Cuando creo que al final lo que está ocurriendo es que durante esta semana, no sé si habrá acuerdo o no habrá acuerdo, sé que habrá un gran debate en las filas de Syriza y posiblemente tendremos que volver a comentar toda esta situación en septiembre, porque acontecimientos va a haber muy importantes en Grecia, como lo manifestó el pueblo griego el domingo en sus primeras manifestaciones. Bueno, como dice Benito, lo analizaremos seguro, pero será en septiembre porque tomamos esas vacaciones a partir del viernes. Mañana volvemos a estar con todos vosotros. Gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. No se vayan, les dejamos con tribuna abierta. Esta noche analizan el futuro del